parte justamente para dar su exposición frente a este proyecto de ley. Y lo decíamos, participó el asambleísta Rodrigo Collahuaso, quien destacó la actitud democrática al tener todos los puntos de vista durante esta ley. Hola. Vamos a escuchar al asambleísta Franklin Samaniego, representante de la provincia de Pichincha. En este momento ya hace uso de la palabra el asambleísta Franklin Samaniego, quien ya ha habilitado el micrófono y se dispone a dar su exposición frente a este primer debate del proyecto de ley de defensa Tiene de la la palabra asambleísta Franklin dolarización. Samaniego. Muchísimas gracias, señor presidente, compañeros y compañeros asambleístas. Quiero iniciar enviando un saludo a todos los ciudadanos que nos acompañan en el debate de este tema de suma importancia para el país. Aprovecho para agradecer a todos los ciudadanos y ciudadanas que apoyaron el proyecto político de la Revolución Ciudadana el domingo pasado. Gracias a todos, a todos los amplios sectores a lo largo y ancho del país que creen en el progresismo y que apoyaron nuestra propuesta. Asimismo, llamar a quienes todavía tienen odio en el corazón, en sus palabras y en su accionar, de que ese no es el camino para poder resolver los temas del país. Nosotros tenemos una posición y una propuesta clara, y quienes siguen albergando odio en sus expresiones no le hacen un bien a la sociedad, al país, para poder salir adelante. Quienes parece que están en un ático pensando en cómo plasmar su odio, su rencor, esa situación tenemos que desterrarla para que el país pueda desarrollarse. Yo quiero, antes de referirme específicamente al proyecto de ley, hacer eco de todas esas denuncias ciudadanas. Aparentemente, luego del proceso electoral, nadie ha dicho nada. Hoy se reflejan estas denuncias que luego de las elecciones del día domingo se subió ya el precio de los combustibles. Se subió ya el precio de los combustibles. Es importante para la memoria colectiva recordar que en el año 2019 un pueblo organizado luchó y resistió contra el decreto 883 que liberaba los precios del combustible. Es importante recordar aquello porque en el año 2020, en medio de lo más duro de la pandemia, el desgobierno de Lenín Moreno liberalizó el precio de los combustibles y del gas. El día domingo sentimos un incremento y se anunció que se fijarán los precios de los combustibles los primeros 15 días de cada mes. Eso es precarización de la vida. Eso es una traición al pueblo organizado que se movilizó en octubre del 19. La memoria de los pueblos es uno de los legados más importantes para las futuras generaciones. Un pueblo sin memoria es un pueblo sin historia. Entonces, quería señalar este elemento que me parece sumamente importante porque para allá avanza el neoliberalismo. Además de violar la Constitución, ya refiriéndome a este proyecto de ley, está muy lejano a defender la dolarización. Por el contrario, pone en riesgo la misma. Ya lo han dicho varios compañeros asambleístas que me antelaron en la palabra. Las reformas tienen el afán de precautelar los intereses de la gran banca privada y ahí no vengan a comernos al cuento. Impedir que el gobierno nacional pueda destinar recursos a la economía para su reactivación. Impedirán que la regulación genere alivio financiero a los hogares y a las empresas deudoras. Además, que las personas y las empresas puedan pagar sus deudas. Incluso es necesario para la salud de las propias entidades del sistema financiero que requieren de poder recuperar sus activos para seguir colocando créditos y haciendo su negocio. Quiero señalar que esta medida sí ayudaría a paliar la difícil situación actual.
En relación al proyecto de ley, quisiera señalar algunas preocupaciones ya muy puntuales. Quiero, en relación a estas, la primera, que se refiere a la conformación de la Junta Política y Regulación Financiera, el artículo 8, y la Junta Política Monetaria en el artículo 39, y la eventual inconstitucionalidad de sus decisiones. Bueno, en relación a esto, a la conformación de las dos juntas, quiero señalar que como todos sabemos, la Constitución de la República no debe leerse por separado, tiene que leerse de manera integral para poder comprender sobre todo la arquitectura del Estado. La Constitución de la República establece un régimen de desarrollo el cual se orienta a garantizar el buen vivir, atendiendo como el conjunto de derechos constitucionalmente establecidos. Ese régimen se tutela y se configura a partir de las garantías constitucionales, que incluyen garantías normativas, o sea, las leyes como por ejemplo por antonomasia, garantías de políticas públicas, decisiones de los entes rectores, según lo determinado en el artículo 154 de la Constitución. Por ejemplo, ahí los ministros y las ministras en sus áreas respectivas. También existen garantías jurisdiccionales, pero para este caso no profundizaré en esta exposición. Quiero señalar también que entendiendo la existencia de garantías constitucionales y políticas públicas, es el Código Orgánico Monetario y Financiero que incorpora en la conformación de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera vigente a las y a los ministros de los entes rectores de la economía y finanzas, de planificación nacional, el ministro que representa producción y el delegado del Ejecutivo, más la participación con voz y sin voto de las superintendencias, el Banco Central y la Corporación de Seguros. Como puede comprenderse, la Junta vigente lo que hace es reunir a los entes rectores en un espacio para definir la política como prescribe el artículo 13 del Código Orgánico Monetario y Financiero vigente. El proyecto de ley propone una composición tanto a la Junta de Política Monetaria como a la financiera de 2 miembros a tiempo completo y 3 a tiempo parcial, lo cual por un lado vulnera el principio de dedicación exclusiva y por otro lado genera una inconstitucionalidad respecto de la generación de las políticas públicas, tanto monetarias y financieras, en una contradicción, como señalo, directa con la Constitución de la República. En segundo lugar, inconstitucionalidad con respecto a las competencias del Banco Central. Compañeros y compañeras asambleístas, pueblo ecuatoriano, les invito a que revisemos el artículo 303 de la Constitución de la República, que es claro y establece en forma textual la formulación de las políticas monetarias, crediticias, cambiarias y financieras es facultad exclusiva de la función ejecutiva y se instrumentará a través del Banco Central. La ley regulará la circulación de la moneda con poder liberatoria en el territorio ecuatoriano. Es decir, compañeros y compañeras asambleístas, pueblo ecuatoriano, es clarísimo. El Banco Central instrumentará las políticas monetarias, crediticias, cambiaria y financiera que genere la función ejecutiva, mientras el artículo 19 del proyecto de ley, violentando el texto constitucional, establece en forma textual, y leo, entre comillas, la instrumentación del régimen monetario le corresponde exclusivamente al Banco Central del Ecuador. Es decir, solo se circunscribe a la instrumentalización de la política monetaria, cuando la Constitución establece la instrumentalización de la política monetaria, crediticia, cambiaria y financiera.
Este particular se agrava, pero además se agrava en el artículo 21 del proyecto de ley bajo una errónea interpretación del artículo 303 de la Constitución. Nuevamente se señala, y una redacción que a mi criterio es dolosa, se limita nuevamente al Banco Central únicamente a la instrumentación de la política monetaria y dolosamente, insisto, se hace una finalidad de coadyuvar el sistema con el sistema financiero. La misma interpretación inconstitucional se la introduce en el artículo 31 del proyecto, cuando limita las funciones del Banco Central solo a instrumentar la política en el ámbito monetario. Adicionalmente, tengo una tercera observación, la autonomía del Banco Central. El proyecto de ley se establece en forma textual que la Junta Monetaria y Regulación Monetaria es el máximo órgano del gobierno del Banco Central del Ecuador, sumado a las inconstitucionalidades anteriormente señaladas en el artículo 39 del proyecto de ley, afecta a la autonomía del Banco Central. Y en esa afecta además a la instrumentalización, o sea, la materialización de una política de Estado en las áreas que constitucionalmente establece el artículo 303 de la Constitución de la República. Claramente, con la redacción de este artículo y considerando las inconstitucionalidades anteriormente observadas, existe sin duda alguna una clara vulneración a la autonomía del Banco Central, una inconstitucional reducción de sus competencias además y una suerte de privatización de su gestión. Así es que no nos vengan a comer al cuento. Lo que tratan de hacer es privatizar la gestión y reducirle además sus competencias. Finalmente, compañeros y compañeras, parece importante señalar que el gobierno de la desinstitucionalización del Estado, como ha sido el peor gobierno de la historia, existen discursos que pretenden justificar esta reforma inconstitucional, como queda demostrado, argumentando institucionalidad, cuando este gobierno ha sido el de la desinstitucionalización. No se le puede seguir engañando al pueblo ecuatoriano, no se le pueden seguir engañando a la primera función del Estado. Les llamo a reflexionar sobre estos temas. Jurídicamente, este análisis plantea algunos elementos, quedan otros todavía que por falta de tiempo no lo voy a exponer y que los pasaré por escrito de ser del caso a la comisión. Es por todas estas razones expuestas y para proteger realmente la estabilidad económica del país, que la única postura consciente es el archivo de este proyecto de ley inconstitucional, dolosamente privatizador y profundamente riesgoso para la economía familiar, por lo que nuevamente apoyo la moción de la asambleísta Lira Villalba y nuevamente quiero decirles a todos, el odio no nos va a llevar a salir de esta crisis. Tenemos que pensar en todo lo que estamos analizando y aprobando, porque además tenemos que garantizar la salud, la educación, tenemos que garantizar la reactivación económica. Y este proyecto de ley, tal cual la ley de apoyo humanitario, no va a cumplir el objetivo de su denominación, ley de fortalecimiento de la dolarización. Como decía, que no se puede seguir engañando al pueblo ecuatoriano. Muchas gracias. Hemos escuchado ya al asambleísta Franklin Samaniego, asambleísta por la provincia de Pichincha, quien indicó sobre la conformación de las dos juntas que se proponen en el proyecto de ley. No deben entenderse... Le damos la palabra nuevamente a Coyaguazo y vaya por el minuto